A continuación, Razón Cero. Solo por IMEFI TV. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. IMEFI TV presenta Amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a Razón Cero, Opinión Sin Límites, a través del sistema de noticias de IMEFI TV. En esta ocasión, como en cada semana, los invitamos a que se queden para discutir sobre temas de relevancia nacional, empresarial, personal, familiar. Esta no es la excepción, vamos a tratar un tema novedoso, poco tratado en el ámbito público, en los medios de comunicación, pero que incide drásticamente en el manejo, en la regularidad administrativa financiera de una empresa, el tema del cumplimiento normativo, el tema del compliance y en particular del criminal compliance o el compliance criminal. Para estos efectos, pues evidentemente como cada semana recurrimos a un experto en esta materia que es el maestro Horacio Pérez Ortega. Maestro, bienvenido. Sergio, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. No, hombre, este es tu espacio y permítanme nada más leerles una muy breve síntesis curricular. Voy a tener que discriminar a mi cargo, me voy a hacer responsable porque tiene una currícula muy interesante. El maestro Horacio Pérez Ortega es licenciado en Derecho por la Universidad del Tepeyac, es maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal por el INACIPE, es máster internacional en Derecho Penal con Constitución y Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un diplomado internacional en juicios orales en materia penal por la Escuela Libre de Derecho. Dentro de sus membresías profesionales es socio fundador de consultoría y asesoría en riesgo penal y empresarial, litigio criminal y corporativo, asociado fundador del Colegio Mexicano de Abogados Humanistas. En su experiencia profesional ha sido encargado de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, coordinador general de Asuntos Jurídicos del órgano administrativo y desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, director general de Análisis Legislativo y Normatividad de la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues de hecho es una currícula bastante amplia, bastante grande, por eso dije que iba a discriminar a mi cargo, porque pesa a veces retomar los puntos más importantes. Maestro, este es tu espacio y comentábamos precisamente cuando preparábamos este tema que el cumplimiento normativo, el compliance, es de reciente incorporación. Para un ciudadano de a pie, ¿cómo lo invitarías para decirle, mira, este tema está así, legislativamente es esto, y una empresa le implica estas obligaciones? Con todo gusto, Sergio. Mira, para un ciudadano de a pie lo que podríamos decir es que a partir de 2014 se reformó la legislación penal y la procesal penal a nivel federal y a nivel nacional, y las personas jurídicas, las personas morales, las empresas pequeñas, micros, medianas, grandes, transnacionales, etcétera, son objeto de una imputación penal. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen capacidad real de cometer delitos y el Estado tiene la capacidad real de sentarlos en un proceso penal frente a un juez con el debido proceso y, en caso de acreditarse la comisión delictiva, imponerles una sanción acorde con su naturaleza. Oye, pero aquí quizá para una persona y para un estudiante de Derecho o una persona que ya egresó hace tiempo, le puede generar ruido, porque dice, bueno,
imputas penalmente a la persona física, al activo del delito, pero ¿cómo a una persona moral? Porque ahí entramos en su naturaleza jurídica. ¿Cómo lo desglosas? Mira, ha habido un gran debate durante muchos siglos respecto de si las personas o organizaciones morales o jurídicas son objeto de responsabilidad penal. De hecho, si nos vamos a su origen, hace muchos siglos, por ahí del año 1237, 1214, se generó una polémica respecto de si la Iglesia católica podría ser de alguna manera sancionada. Y los canonistas que estaban a favor sometieron este caso al Papa Inocencio IV, y el Papa Inocencio IV, ante la posibilidad o la exigencia de una excomulgación de la Iglesia, lo que tomó como decisión, emitió una frase que todo el mundo conocemos y en las facultades y escuelas de derecho de nuestro país se estudia todos los días, que es societas delinquere non potest. Realmente el problema de la responsabilidad penal de las personas morales se le adjudica al derecho romano, cuando realmente no es así. El derecho romano lo que hizo fue configurar a través de su concepto de universitas el reconocimiento de que las empresas, de que las organizaciones integradas por personas físicas tienen una capacidad diferente a todos sus integrantes. Por eso el concepto de que acabamos de mencionar, que expidió el Papa Inocencio IV, también se puede clasificar como el de Universitas Delinquere Sinec. Realmente tiene dos acepciones. Lo que te podría yo decir es que el problema no surgió ahí, el problema surge porque hubo una escasez de procedimientos penales respecto de personas morales. Las costumbres no daban para eso. De hecho, uno de los grandes países que han venido alimentando el derecho penal en todo el mundo, que es Alemania, con todos sus grandes juristas, dejaron de regular la responsabilidad penal de las personas morales precisamente porque había muy pocas denuncias penales en contra de estas, pero eso no quiere decir que no existan las capacidades reales y la teoría del delito con sus diversas modalidades para poder adjudicarle responsabilidad penal. Pues muy interesante porque, de hecho, con este comentario que nos haces, la invitación es ahora a ver la especificidad. Comentábamos, la familia es el compliance, pero después vienen muchas especies, ¿no? Vendría el ambiental, el bursátil, financiero, fiscal, laboral y en particular el compliance criminal. ¿A qué se hace referencia? ¿Cómo está legislado? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene para las empresas? Qué muy buena pregunta nos haces. Mira, realmente el compliance criminal surge como una respuesta a la legitimación, a la formalización legislativa y jurídica de poderle fincar un delito, la comisión de un delito a una empresa, a una persona jurídica. ¿En qué consiste el compliance? El compliance es un programa de cumplimiento que lo que hace es identificar cuáles son las actividades propias de la empresa, identificar con base en sus actividades cuáles son sus riesgos en cuanto al esquema o el espectro jurídico penal, identificar su organización, su estructura, identificar sus proveedores, identificar sus clientes, identificar a toda su plataforma de empleados, de colaboradores, y con base en eso diseñar un programa de prevención del delito. Y entonces el compliance penal lo que busca es detectar y erradicar los posibles riesgos para que estos no se traduzcan en la comisión de delitos. Ese es fundamentalmente el esquema que marca el compliance penal. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un compliance criminal? Claro. Bueno, de acuerdo con la ley, y aquí quiero ser yo muy claro, no quisiera que mis palabras se interpretaran como que se trata de un esquema de inmunidad penal. No es para nada un esquema de inmunidad penal. Lo que hace un compliance penal, en términos de la disposición del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es o conforma parte de un elemento fundamental para la imputación penal. ¿Qué significa? Que si una empresa, a través de una persona física, uno de sus empleados, comete en su nombre, en su cargo, en su beneficio, o a través de los medios que ella proporciona un ilícito penal dentro de su esfera de actividades, dentro de su esfera comercial o su esfera empresarial, significa que puede ser imputada como
un probable responsable penal. Pero para que pueda ser imputada en términos de la legislación procesal, es necesario que no cuente con un esquema de cumplimiento. Claro. Si cuenta con un esquema de cumplimiento, entonces puede tener dos consecuencias fundamentales. Si el esquema de cumplimiento está debidamente diseñado, implementado, tiene sus controles, tiene su seguimiento y tiene su verificación, y está desarrollado todo este esquema a través de un oficial de cumplimiento, y este oficial de cumplimiento tiene contacto permanente con su órgano de administración y contacto con los socios, y tiene canales de recepción de denuncias internas y externas y otra serie de elementos que vamos a platicar en el transcurso de esta mañana, entonces el compliance tiene efectos de excluyente de responsabilidad penal, porque lo que implica cuando se implementa de esta manera es que para que se cometa un ilícito al interior de la empresa, la persona física que lo materializa lo hace burlando todos estos esquemas de prevención, Claro. ¿no? Entonces la empresa no es penalmente responsable, hay un excluyente de responsabilidad. O sea, sí hay delito, pero la empresa no tiene responsabilidad penal por este excluyente. Ahora bien, ¿qué pasa si el esquema de cumplimiento está mal diseñado, mal implementado? Estando bien diseñado y bien implementado, no se le da un cabal seguimiento, un cabal control, o al oficial de cumplimiento lo tienen abandonado, nadie lo conoce, cuando emite una directriz nadie la cumple, etcétera. Pues entonces ellos están actuando, la empresa en su contexto, con un esquema que podríamos llamar de deficiencia de la aplicación, y entonces pudiera tener los efectos de un atenuante de responsabilidad penal. Esto es, que la aplicación de la sanción que se le aplique, que se le imponga, sea menor, se atenúe. Esos son los efectos que tiene y las bondades que tiene contar con un programa de cumplimiento en materia penal. Creo que lo has hecho, lo complejo lo has hecho muy, muy digerible, y creo que vamos todos en la misma línea, porque entonces estás dirigiendo a las empresas para decir, ¿sabes qué? Tienes que atender, tienes que observar que hoy las empresas son penalmente reprochables, y que para estos efectos los socios, accionistas, administradores, gerentes, personal directivo, operativo, todos tienen al final del día que rendir cuentas de alguna manera. Y implementar estos programas le significa, ¿qué le implica a la empresa? No solo en este nivel de deslindar responsabilidades, sino a lo que quiero llegar es, ¿qué le significa en costos, en cumplimiento? ¿Quién revisa? ¿Cómo se dan estos avisos? ¿Cómo está? Mira, antes que nada, yo quisiera comentarte que para la empresa, para los accionistas, para los directivos, es muy importante que tengan la conciencia de que a partir del 2014 ya están en un esquema de susceptibilidad de cometer delitos al interior de su organización. Y esto es muy importante porque hasta antes de 2014, la única referencia penal que existía era la aplicación de una medida de seguridad de corte accesorio. Esto es, el proceso penal estaba enfocado exclusivamente a la persona física, y si existía alguna responsabilidad derivada por alguna participación o una coautoría de la persona jurídica, no era llevada a juicio, no era sentada en el banquillo, no era escuchada ni vencida en juicio, entonces se le imponía una medida accesoria. Pero nunca sucedió, porque la medida accesoria que preveía el Código Penal Federal era la disolución y liquidación, que eso es prácticamente la muerte de la propia empresa. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es ser conciencia. Ahora, tenemos que ser conscientes también de que la responsabilidad penal no solo va sobre la empresa, también va sobre la persona física que participa en la comisión del delito. Eso no es una responsabilidad penal de una persona física, no excluye la responsabilidad penal de la persona moral, y viceversa. Los procesos penales se pueden instaurar contra las dos partes que intervinieron en el proceso delictivo. Claro. Uno de los puntos importantes, Sergio, que hay que conocer aquí, es que esta regulación en donde las empresas ya son sujetas de responsabilidad criminal o penal está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en un capítulo especial de procedimiento especial que consta de 5 artículos, y ahí se especifica cuáles son los delitos que pueden ser objeto
de responsabilidad penal. Esto está previsto en el Código Penal Federal y se establece cuáles son las sanciones y las consecuencias jurídicas. Yo creo que es muy importante que las organizaciones empresariales, las organizaciones jurídicas empiecen a conocer esos artículos conjuntamente con los relativos del Código Penal Federal para que puedan conocer cuáles pueden ser las sanciones a las que están sujetos. Y están sujetos a dos regímenes de sanción. Un régimen de sanción como pena, como sanción penal, y un régimen de sanción como consecuencia jurídica. Y aquí, si tú me lo permites más adelante, empezaremos a ver por qué tienen dos esquemas de sanción. Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales lo que hace es hacer una distinción entre lo que son personas morales con personalidad jurídica propia, reconocida por la ley, y hablar de personas o personas jurídicas, que yo no concibo realmente correctamente aplicado ese término, que son empresas pantalla, empresas fantasma. Y entonces a estas no se les puede reprochar la comisión de un delito, pero sí se les puede reprochar la comisión de un injusto penal. Y aquí, para los que conocen el derecho penal, sabemos que un delito se compone de 4 elementos fundamentales, que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Eso es el delito. El injusto penal se queda en una conducta típica y antijurídica. No hay culpabilidad, por ende solo son objeto de la aplicación de medidas de seguridad, así se conocen para las personas físicas, y en el caso de las personas morales se conoce como consecuencias jurídicas, ¿no? Esto es muy relevante porque tenemos que concebir que no solo las personas jurídicas con persona jurídica propia y bien reconocida son sujetas de un mecanismo de esta naturaleza. Claro, pues muy interesante, y vamos a ir a un pequeño corte. Los invitamos a que hagan ustedes sus preguntas, comentarios, dejen aquí, porque en la segunda parte le vamos a preguntar al maestro Horacio Pérez Ortega sobre el tipo de sanciones, esto que está haciendo esta bifurcación, las consecuencias que pueden tener en la diferencia entre una persona, la pena para una persona física, para una persona moral, entre otros temas. Los invitamos a que hagan sus preguntas, regresamos en unos segundos, no se vayan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Solo tienes que ingresar a nuestro canal y dar clic en el botón rojo que está debajo del video con la palabra suscribirse y en la campanita. Al hacerlo, recibirás de forma gratuita todos los contenidos nuevos de IMEFI TV. No esperes más y suscríbete. ¿Tienes un evento en puerta? Esto te interesa. En IMEFI TV tenemos todo lo que necesitas para potencializar tu evento al máximo. Puedes transmitir tu evento en vivo por tu página web o por tu página de Facebook. Tomamos fotografías de tu evento para que tengas registro de todo. Podemos encargarnos de transmitir a través de pantallas para todos tus asistentes, así como de proporcionarte audio profesional. También te apoyamos en el registro de tus asistentes y en la coordinación de tus patrocinadores. Si no tienes claro cómo puedes organizar tu evento, pero todo lo anterior llamó tu atención, búscanos. Nosotros podemos asesorarte para volverlo realidad y lograr que tu marca se posicione como la número 1. Contáctanos al 5601-7371 o escríbenos a contacto@imefi.tv. Adquiere tu membresía IMEFI TV. Ten acceso a series exclusivas de IMEFI TV sin cortes comerciales. Contamos con más de 1000 horas de capacitación en las áreas contable, fiscal y jurídica. ¿Cómo están, amigos? Vamos a comenzar este curso en línea. Podrás ver todos nuestros cursos y programas en cualquier dispositivo, a la hora que quieras y cuantas veces quieras. Actualización del contenido semanal. Nuestra membresía tiene vigencia de 1 año, a partir de la fecha de adquisición. Pregunta por nuestras promociones. IMEFI TV. Capacitación empresarial en línea. ¿Cómo vendes tus productos y servicios? ¿Se venden de boca en boca?
¿Mandas correos y haces llamadas telefónicas? Ya deberías de estar vendiendo también por medios digitales. Ven a nuestro taller y conoce todas las herramientas necesarias para vender por WhatsApp. Puedes crear listas de difusión masivas en donde tus ofertas y promociones le lleguen a todos tus clientes con un solo clic. Y hablando de WhatsApp, mándanos un mensaje por este medio y con gusto te mandamos el temario del taller y todos los datos. IMEFI, Capacitación Empresarial. Estamos de vuelta aquí, amigos, en Razón Ser, Opinión Sin Límite. Estamos dialogando sobre el compliance criminal. Y antes de irnos a corte, con el maestro Horacio Pérez Ortega, dialogábamos sobre las implicaciones que tiene para las empresas, las consecuencias. Y aquí le quiero hacer una pregunta muy en concreto. Te quiero preguntar, para una persona te decía que dice, bueno, pero la pena para una persona, un activo del delito, puede ser pena privativa de libertad, puede ser para una empresa, evidentemente que no vas a encerrar a la empresa, pero entonces, ¿en dónde se distinguen y cuáles son estas consecuencias, la diferencia de esta pena? Con gusto, Sergio. Fíjate que ese es uno de los grandes temas y ha sido una de las grandes objeciones que han puesto para no regular la imputabilidad penal a una empresa. Se ha dicho que cómo se le puede imponer una pena de prisión a una persona moral, si la empresa la van a meter a la cárcel o inclusive a través de aspectos irónicos decir, las escrituras constitutivas se van a depositar en la cárcel. La realidad es que no. La realidad es que, como comentamos en el segmento anterior, un delito tiene 4 elementos, que es la conducta típica, antijurídica y culpable. Pero el elemento de la pena no es un elemento del delito, es una consecuencia jurídica del delito. Luego entonces, la pena tiene una finalidad, y la finalidad en las personas físicas, como tú, como yo y como todo nuestro auditorio, es el reinsertarse socialmente a la sociedad, ¿no? Tener una reinserción social. Esta reinserción social no es dable para los efectos de las personas morales. ¿Por qué no es dable? Porque la pena de prisión no es una sanción compatible con su naturaleza, pero hay otras sanciones compatibles con su naturaleza, que van desde la multa, ¿no?, hasta la disolución y liquidación de la misma, pasando por la publicación de sentencia, pasando por una intervención judicial de sus órganos de administración. Y aquí es muy importante hacer esta reflexión. Durante mucho tiempo también se dijo, bueno, ¿y por qué si la sanción ejemplar o una de las sanciones ejemplares compatibles con la persona moral es la multa, ¿por qué no seguir bajo el esquema de procedimientos administrativos que han sido altamente eficaces? La realidad es que al reconocérsele voluntad, capacidad, protección y defensa de intereses propios, las personas morales pueden ser sujetas de responsabilidad criminal. Y también es muy importante que no nada más se conceptualice la sanción como tal, que he hecho una enumeración expresa de las mismas, sino también girar en torno a la reparación del daño, Sergio. La reparación del daño es muy importante, sobre todo para las víctimas o ofendidos del delito. Claro. Hay otro tipo de consecuencias jurídicas previstas en la ley. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues existe un sinfín de otras consecuencias jurídicas, como lo puede ser la suspensión de actividades. La suspensión de actividades total o parcial, temporal o definitiva, o la clausura de locales o la clausura de establecimientos. Quiero comentarte que dentro de un proceso penal, la empresa no nada más se va a enfrentar en su etapa final en la audiencia de juicio oral a una posible sanción. Antes, durante la etapa de la audiencia de vinculación a proceso, en el nuevo proceso adversarial, nos podemos enfrentar como organizaciones jurídicas a lo que se llama medidas cautelares. Y dentro de las medidas cautelares se encuentran medidas muy claras, muy concretas, como puede ser el congelamiento de cuentas, como puede ser el embargo precautorio de bienes, ¿sí?, que tiene como finalidad garantizar la reparación del daño. Fíjate que la semana pasada comentábamos aquí en este foro sobre discrepancia fiscal y se abrió una nota al pie de página en el tema de personas morales, pero tomando eso, blanqueo de capitales, lavado de dinero, este tema del compliance criminal, medidas anticorrupción, la ley de extinción de dominio que se aprueba, bueno, se aprobó en lo general la semana pasada, reformas constitucionales. Yo creo que la empresa, los
las personas, los empresarios, deben cambiar, primero deben sensibilizarse, deben cambiar el chip y deben atender todo este tipo de circunstancias. Creo que también los abogados debemos aprender a dialogar con administradores, con sociólogos, con psicólogos, con penalistas, fiscalistas, laboralistas, sentarnos a poder llevar a cabo estos programas. ¿Lo consideras así? Indiscutiblemente. Hoy en día, para establecer un programa de cumplimiento con la normatividad que aplica a una empresa en cuanto a su actividad empresarial, requiere de una actividad multidisciplinaria. No solo los abogados, los fiscalistas, los contables, sino también otro tipo de expertos como son los informáticos, inclusive vulcanólogos en el caso de empresas que realizan fraccionamientos o en lugares cercanos a donde hay actividad volcánica, etcétera. Depende del medio ambiente en el que se vaya a desempeñar la empresa, en su entorno jurídico, en su entorno ambiental, en su entorno de proveedores, en su entorno de clientes, etcétera. Realmente, Sergio, acabas de tocar uno de los grandes temas. Para poder dar un esquema de cumplimiento debido, tiene que formar parte de todo un esquema multidisciplinario. Si no, el programa de cumplimiento queda cojo. Y la realidad es que no se trata de tener un simple papel o tener un manual de operaciones inservible. Lo que se busca con un esquema de compliance, en particular el de materia penal, no es el capacitar a los empleados, esa es una actividad implícita. Lo que se busca también a través de esto es que el oficial de cumplimiento, la persona que al interior de la organización va a ser el responsable de la implementación del programa de cumplimiento, genere al interior de toda la organización, desde el empleado más importante hasta el de menor rango, todos son importantes, el empleado de mayor jerarquía hasta el de menor rango, genere una cultura de cumplimiento con la norma, lo cual no necesariamente tenemos todos bien concientizado en nuestro interior, ¿no? Entonces, ese es el punto final en el que va el esquema de compliance, generar una cultura de legalidad y cumplimiento. Y te pregunto así muy concreto, ¿y el velo corporativo? Bueno, el velo corporativo se da dentro de una posibilidad para reformas posteriores, porque el velo corporativo lo que hace, el velo corporativo, como todos sabemos, deriva de una práctica, de una costumbre de corte mercantil, y lo que hace es generar una especie de protección para que todas las actividades internas de la empresa permanezcan al interior de la organización y no sean develadas. Pero en esquemas de cumplimiento penal, en esquemas en donde existe la posibilidad de sentar a una empresa en el banquillo, será necesario para efecto de observar si el programa de cumplimiento es correcto y debido, y si se hizo un debido control de la actividad de la cual derivó el delito, pues establecer una reforma legal y quitar ese velo corporativo. Es muy importante realizarlo, porque no podemos exponer ante un proceso penal debidamente nuestro programa de cumplimiento teniendo esas barreras para la propia autoridad, y sobre todo si lo que se busca es encontrar la verdad jurídica de la comisión de un delito. Y aquí viene otro punto muy importante, si me permite, Sergio, es comentar que en el caso de un programa de cumplimiento, dentro de las propias estrategias jurídicas que debe de implementar la empresa, está el contratar un oficial de cumplimiento para que éste pueda, en el caso de que la empresa sea sentada en un proceso penal, incorporar ese programa de cumplimiento en el auto o en la audiencia de vinculación para efecto de exentar a la empresa de alguna medida cautelar o una providencia precautoria como las que dije anteriormente, o inclusive llevarla a la audiencia de juicio oral y ahí desarrollar todos los contenidos del programa de cumplimiento. Y entonces el oficial de cumplimiento se convierte en una de las personas más importantes, porque no solo tiene la función de implementar la cultura del cumplimiento normativo, sino también tendrá la responsabilidad de, en un proceso penal, incorporar el programa de compliance criminal en el juicio penal. Muy a bote pronto, no traía yo esta pregunta preparada, pero ¿qué perfil debe tener este oficial de cumplimiento? El perfil que debe tener un oficial de cumplimiento son varios requisitos. Fundamentalmente es tener una honorabilidad acreditada, tener una gran calidad ética, una gran calidad profesional y que tenga conocimientos en varios rubros, no necesariamente especializados, pero que tenga una gran visión empresarial. Conocimientos en materia fiscal, conocimientos en materia contable, conocimientos en materia jurídica, conocimientos en materia informática, etcétera. Es una persona que tiene que tener un amplio
una amplia visión profesional al interior de la empresa y debe conocer toda la regulación que rige a la empresa. Debe conocer a sus clientes, debe conocer a sus proveedores y debe conocer a todos los integrantes de la organización. Auditoría forense y demás, bueno, es muy, muy interesante, una formación, un perfil holístico, dirían ahora. Déjame leer aquí algún comentario que nos manda nuestro amigo Alejandro Rosas. Tema por demás interesante. ¿Qué tan viable sería que una persona moral acceda a más medios alternativos de solución de controversias? Infiero que es esto, ante una responsabilidad penal. Este comentario, tus comentarios finales, desafortunadamente para nosotros llegó pues ya la hora de los comentarios finales. Y si gustas dejar alguna red social, alguna forma de contacto. Con todo gusto. Mira, respecto a la pregunta que nos hace tu auditorio, es muy clara el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece dentro de este catálogo de artículos que rige el compliance penal y la responsabilidad penal que se pueden aplicar las soluciones alternas o las salidas abreviadas. El procedimiento abreviado, se puede aplicar los mecanismos previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que son la conciliación, la mediación y la junta restaurativa, indiscutiblemente. ¿Y por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que se pueden aplicar los acuerdos reparatorios y los mecanismos alternativos de solución de controversias tienen como finalidad dar una solución a través de un acuerdo reparatorio. Por eso, aunque no lo dice expresamente, la interpretación es sí son aplicables la mediación, la conciliación y la junta restaurativa a las personas morales sujetas a un procedimiento penal. Buenísimo, te agradezco que hayas hecho un comentario. Tu comentario final, ya no son comentarios finales, tu comentario final y tus formas de contacto. El comentario final, Sergio, sería al auditorio, conozcan cuál es su realidad a partir de 2014, está prevista en 5 artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y en algunos correlativos del Código Penal Federal. En cada entidad federativa donde se desenvuelvan las empresas tendrán que conocer el catálogo de delitos que establecen sus códigos penales locales, identificar cuáles son esos delitos, si les pueden ser aplicables o no les pueden ser aplicables, hacer todo un estudio de conciencia y acercarse a un profesional para hacer una evaluación, un diagnóstico inicial de los riesgos potenciales en los que puede incurrir su empresa y que puede llevarlas a un banquillo. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando esto empiece a publicitarse, las víctimas de los delitos, ante una posible reparación del daño, lo que van a buscar es obrar en ambas vías. Denuncia a la persona física que cometió el ilícito y denuncia a la organización o a la persona jurídica o moral que participó, ya sea como autora, como partícipe, ¿no? La recomendación es documéntense, conozcan sus nuevas realidades. 421 425, ¿sí? Es del 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, me los aprendí bien, me puse a estudiar. Oye, ¿y tus formas de contacto? Sí, por supuesto. Mira, tenemos un correo electrónico que es info@carpel.mx. Carpel, así. Carpel, así, carpel.mx, info@carpel.mx. Y una línea telefónica en donde podríamos gestionar alguna cita es el 5588-7982. Buenísimo. Pues, estimado Horacio, estimado maestro, este es tu espacio. Te agradecemos mucho tu tiempo, tus luces y conocimientos que de manera solidaria, fraterna, desinteresada, vienes y nos compartes, porque este espacio lo vemos siempre como una prolongación de la clase, de la cátedra, donde hay personas que no tienen la posibilidad de escuchar de viva voz a los especialistas. Pues este espacio siempre está previsto, razón cero, para dar voz precisamente a los especialistas. Agradecemos que esta sea tu primera de varias ocasiones, si lo aceptas. Será un placer. Hoy fue nada más el prólogo. Así es. Y quizá el prólogo hay leído. Muchas cosas más que compartir sobre el tema. No, te lo agradezco mucho. Amigos, así llegamos al final de nuestra cápsula. La semana que entra estaremos dialogando sobre el estado fallido del Sistema Nacional Anticorrupción con el maestro Sergio Jesús González Muñoz. Los invitamos a que nos acompañen y pues nos miramos ya sea en vivo o en cualquier momento en la red, en el ciberespacio. Gracias, hasta luego. Vamos.